buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión. El día de hoy hablaremos de un tema interesante que a veces lo tenemos, pero no siempre nos damos cuenta: desgaste laboral. Continuamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Muy bien, continuamos entonces aquí en su programa Con Visión de crecer y de innovar. El día de hoy tenemos aquí a un psicólogo experto en este tema de desgaste laboral. Bienvenido, Guillermo Infante. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, bueno, pues vamos a compartirles que este programa pues solamente es posible a través de todo un equipo de trabajo. Tenemos aquí como operadora Juan Pablo Guerra, tenemos en el área digital a Abraham Mendoza y nuestra productora Gaby Velasco. Betty Cuevas a sus órdenes. También tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Si nos quieren mandar algún mensaje vía WhatsApp, 33 10 19 07 12. Va a estar muy interesante este tema porque no siempre nos damos cuenta que nosotros ya traemos un desgaste laboral. Y entonces el día de hoy nos acompaña aquí un experto, Guillermo Infante, él es psicólogo. Les voy a platicar un poquito de su perfil. Tiene una licenciatura en psicología por la UDG, también tiene una maestría en psicoterapia, tiene un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual. Él es catedrático también en algunas universidades, colabora como consultor en Claro Consultores y ha colaborado en empresas directamente como JB Continental Sanmina. Y también se desempeña con un fuerte liderazgo en asociaciones civiles aquí en la región. Bueno, pues Guillermo, ¿te puedo decir Memo? Claro que sí, por favor, Betty. Bueno, Memo Infante, más conocido como Memo Infante. Guillermo, Memo, ¿qué es eso del desgaste laboral? Bueno, entendemos el desgaste laboral como ese cansancio crónico, sobre todo tiene que ser crónico, es decir, constante, que ha tenido mucho tiempo, que tenemos a consecuencia del trabajo. En pocas palabras, nos hemos cansado del trabajo. Sin embargo, la diferencia sustancial entre un cansancio laboral y un desgaste laboral serían tres cuestiones en específico. Okay. Primero, el cansancio ha sido constante durante determinado tiempo. Ajá. Este cansancio nos ha generado o nos ha desarrollado actitudes de hostilidad. ¿A qué me refiero con hostilidad? Estar enojados, gruñones, irritables. Eso sería como la segunda característica. Y por último, hemos empezado a tener como cierta sensación de que no hacemos lo que estábamos haciendo normalmente de una forma adecuada. Llega un momento entonces en que nosotros sentimos como que lo hemos estado haciendo bien y de repente empieza como un chip de ya no lo estoy haciendo tan bien como yo quiero. Entonces son como esas tres características principales de diferencia entre el cansancio laboral y el desgaste laboral. Ok, vamos a poner algunos ejemplos si te parece, Memo, Guillermo. Uh-huh. A veces no nos damos cuenta que tenemos como esta irritabilidad, ¿verdad? Y las otras personas sí lo notan o sí lo pueden notar. ¿Qué es lo que sucede internamente? ¿Por qué la persona está tan desgastada, tan irritable? ¿Qué le está sucediendo a su cuerpo? Bueno, fisiológicamente sí tenemos respuestas. Ajá. Algunas de las respuestas fisiológicas más características pueden ser como estreñimiento, dolor de estómago, dolor de cabeza, pesadez en hombros, tensión muscular, inclusive a veces dificultad para respirar, detonantes o que hayan debutado con hipertensión pueden ser algunas de las características principales. A nivel emocional empezamos a tener le llamamos pensamientos filtrados, o sea, nos centramos solamente en una cosa y normalmente esa cosa que vemos es la cosa mala. Okay. Y en cuestiones emocionales puede pasar de la tristeza a la ansiedad, de la ansiedad al enojo. Normalmente llamamos que las emociones duras como enojo, irritabilidad, explosión, uh-huh, cubren a las emociones más suaves como la tristeza, la desesperanza. Uh-huh. Normalmente se combinan estas dos dentro del desgaste laboral, pero insisto, va enfocado mucho en esta sensación de ya no estar satisfecho con lo que estoy haciendo, aun cuando lo haga muy bien. Ok, o sea, como que llega un momento en el que la persona hace su tarea y la hace muy bien, pero ha sido rebasada, ¿no? A través de este periodo que ya hablas prolongado del tiempo, uh-huh, como trabajando de más, y entonces aunque lo haga y lo haga bien,
como que ya el cuerpo ya no responde con el mismo entusiasmo ni energía, ¿no? Exacto, y a veces este desgaste laboral o como comúnmente se le ha llamado burnout, no necesariamente va ligado a una insatisfacción del trabajo, sino más bien a una sobrecarga del trabajo que yo mismo me he empezado a generar o no he marcado límites para poderlo moderar. Entonces, a veces pareciera que no tiene explicación, sin embargo sí existe una explicación y es desde la sobrecarga externa hasta el mal manejo interno. Ok. La sobrecarga externa lo entiendo de que uno a veces como que no mide bien los tiempos y entonces te dicen, yo recuerdo haber tenido un jefe que yo tenía algunas unidades de negocio a cargo y eran creo que 7. Y entonces me decía, Betty, pero sí puedes, tú puedes con 9. Y yo, no, es que con 7. No, pero que échale ganas, que sí puedes, que no. Y entonces, pues ya no me preguntó y me aventó las 9 unidades de negocio. Entonces, yo recuerdo después de eso, o sea, sí tuve un desgaste laboral porque yo sabía dónde estaba mi tope para poder hacerlo de tal manera que fuera efectivo, pero que también no me generara desgaste. Eso sucede también en las empresas, ¿no? Sí, sucede en las empresas, en los profesionistas independientes, en los freelancers, en las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no necesariamente tendremos que estar laborando para alguien, sino inclusive nosotros como propios jefes o pequeños o grandes empresarios llegamos a no marcar límites porque a veces creemos que puede pasar algo si nos detenemos. Y entonces no marcamos como el freno. Somos un coche que va a toda velocidad, pero no marcamos el freno. Va a llegar un momento en que se ponche una llanta, se desgaste, no sé, los frenos o simplemente nos estampemos contra algo. Y eso es lo más preocupante. Claro, he conocido casos de emprendedores o de ejecutivos en algunas organizaciones que salen de vacaciones, pero más que nada porque la familia impulsa a vámonos, ¿no? Necesitamos descansar, los niños y todo. Pero ya estando allá en la playa, o sea, está bueno, en el caso que yo he conocido era hombre y entonces estaba con su computadora, o sea, mandando mensajes, correos y cosas de estas. Entonces, como que no hay tampoco un desconectarse de la actividad, ¿verdad? Y eso es muy común, estas personas que tú ves que están conectadas en los grandes hoteles, gran turismo, o sea, muy padre todo y todo incluido, sin embargo siguen conectados en las computadoras, los que llamamos como workaholics, que trabajan de 7 a no sé, 10, 11, 12 de la noche de ese mismo día y duermen poco, pues son los más propensos, sobre todo, a generar este desgaste laboral y llegar a un punto de no retorno tan fácilmente. Muy bien, bueno, pues con este interesante tema del desgaste laboral, vamos a continuar después de una breve pausa. Márquenos, mándenos sus mensajes, aquí tenemos a un experto, aquí el licenciado Memo Infante, tiene mucha experiencia en esto. En el WhatsApp los podemos leer 33 10 19 07 12. Continuamos después de esta breve pausa. Audaz y cautivadora.
El peso al apellido paterno. Muy bien, Memo. ¿Cómo se genera el burnout? Bueno, normalmente cuando hablamos de generar el burnout hablamos de 3 pasos. Ok. Voy a decirlos primero y después los voy a explicar. Excelente. El primero es una gran demanda por parte del medio o de uno mismo, de hacer más y más y más, y queremos hacer más. Esto por consecuencia y por ende nos genera mucho estrés, mucha fatiga, mucha tensión, y por último nos va a generar cierto, vamos a ponerlo como mecanismo de defensa, o como una forma en que la mente se defiende, donde nos empezamos a retraer socialmente y a empezar a ser hostiles. Entonces, vamos entonces aclarando cada uno. Me gustaría poner una pequeña como metáfora para poderlo ejemplificar. Imagínate que tú vas por la calle y de repente te sale un león hambriento. Del 0 al 100, ¿cuánta ansiedad tendrías? Pues muchísima, tendrías como 100 de ansiedad. Ajá. Sin embargo, digamos en otra escena tenemos este mismo león hambriento, pero tú vas acompañado de amigos y traes unos bats porque vas a ir a jugar béisbol. Muy probablemente la ansiedad se reduciría en un 80, 60%. Sí, baja. Ok. Y en una tercera escena, la misma situación, sale un león, pero de repente hay como muchísimos oficiales alrededor con pistolas preparadas para dar un tiro por si te llegara a atacar. La ansiedad disminuye en muchísimo menor grado. Sí. Así funciona la ansiedad. La ansiedad tiene 2 funciones. La primera es detectar el riesgo que está por fuera de nosotros. Y el segundo es ver nuestras propias habilidades. En este caso, el riesgo que tendríamos sería pues mucha sobrecarga laboral. Sí, como decir, solamente tengo 24 horas, ¿a qué hora voy a dormir? ¿Cómo le voy a hacer? No tengo mucha gente que me apoye, todo esto, ¿no? Y el ser humano es un ser que tiende, como todos los demás, a la evolución. Ajá. Entonces, lo que vamos a tener como consecuencia es que el cuerpo se va a querer defender. Si nosotros percibimos suficientes herramientas, nuestro nivel de ansiedad va a ser mínimo. Pero si, aparte de sentirnos cómodos, le empezamos a echar más y más, y de repente tenemos 40 leones, pues ya ni siquiera el ejército de la policía nos va a poder ayudar. ¿Qué pasa con esto? Esto eleva los niveles de ansiedad. La mente es un poco curiosa. Cuando tenemos una situación de mucho estrés, tiende a 2 cosas: a explotar o a resguardarse. Ajá. Y entonces tendemos a ser explosivos y enojones, que esa es como una característica de algunos pequeños empresarios, algunos jefes. O tendemos a lo contrario, a retraernos totalmente y parecer fríos e impersonales. Ajá. Como que no nos importan las demás personas. Sí. Y entonces así es como funciona y así es como se desarrolla un síndrome de burnout. Mucha carga laboral, mucho estrés y al final una desconexión emocional muy fuerte hacia los demás y hacia mi propio trabajo. Sí, sucede mucho, por ejemplo, con los que trabajamos a veces y llegamos a casa y entonces los hijos o la pareja se da cuenta y dice como que solamente estás pensando en el trabajo, o sea, existe como una desconexión a veces emocional, sobre todo con los que nos interesan más, ¿no? Uh-huh. Fíjate que hay ahí como un dato muy curioso, se sabe que las mujeres tienden a ser más resilientes al estrés en general que los hombres, pero hay otros estudios que nos hablan que no es que sean más resilientes, sino que la cultura les exige más trabajar y ser buenas mamás. Ajá. Y entonces aquí la recomendación inicial es poder mediar entre la familia y el trabajo, poder discernir entre lo que es importante y lo que es necesario. Es necesario trabajar, pero ¿qué es más importante? Pues en este caso, la familia. Muy bien, Guillermo. Entonces, un elemento es que queremos hacer más, ¿verdad? O que hay mucha carga. ¿Qué más? De estos 3 puntos para que resumamos. El segundo elemento es empezar a sentir mucha tensión, mucha ansiedad, en pocas palabras. Estrés le podríamos llamar. Ese es el segundo. Y el tercer paso, cuando ya nos vemos inmersos en un desgaste laboral, en indicios de burnout, es que ya las personas dejan de ser personas para ser objetos. El trabajo deja de ser un medio para ser un fin. Bien. A ver, platícanos un poco cómo las personas se despersonalizan y empiezan a ser objetos. Muy bien, te voy a poner como un típico caso. Yo estuve en una universidad pública y entonces una crítica constante es el área de secretariado, que tiene constante contacto con personas. Normalmente aquellas personas que tienen más contacto con personas tienden más al desgaste laboral. Y entonces llegamos
en un punto donde cuando tenemos este contacto con el área administrativa, pareciera que no le importamos, no nos ven a los ojos, nos hablan golpeado, son irónicos o irónicas, y entonces tienden como a ser agresivos o a nosotros a percibirlos agresivos, no ofensivos. Puede llegar un punto en que sean ofensivos, pero más bien agresivos. O por ejemplo, tendremos un jefe que le grita a sus empleados, que no los retroalimenta ni positiva ni negativamente. Y cuando los retroalimenta normalmente es negativamente. Negativo, sí, claro. Sí, y entonces el personal empieza a sentir también esta tensión. Y es cuando se empiezan a sentir estos ambientes de este ambiente se siente sumamente tenso. Ajá. Y que lo está generando una persona de alguna forma con cierto impacto o liderazgo, que sucede mucho en las organizaciones. Se dice que el ambiente laboral de una organización o de un área es determinado casi en un 70% por los líderes. Entonces, imagínense el líder que ya está en esta etapa de desgaste laboral, pues seguramente estará tensionando alrededor a muchos de sus colaboradores, ¿verdad? Muy bien, fíjate, Memo, que aquí vienen algunos comentarios. Dice, hola Betty, Memo, interesantísimo tema, que se puede aplicar a todo. Dice, ¿podrían escribirme el tema, por favor? Un abrazo, Rocío Peña. Burnout, dice que si le podríamos deletrear. Es B-U-R-N-O-U-T. La traducción al español es estar quemado. Ok, estar quemado, o sea, llega el cuerpo a quemarse literalmente, ¿no? Y tiene mucho que ver, es una muy buena analogía. No sé si alguna vez te pasó que te hayas quemado una mano, un pedazo de piel. De repente sientes mucho al inicio, sí, pero después pareciera que está entumecido. Sí. Entonces es como muy común este aspecto y luego te acostumbras al dolor. Y eso es lo más curioso, acostumbrarse, creer que es normal, creer que vivir en una vida con estrés, demanda, ansiedad es normal y eso no es normal. Claro, yo recuerdo haber visto algunas personas en los ámbitos organizacionales sobre todo, en donde tú ves a la persona, su rostro, sus ojeras, o sea, todo en sí te dice que está desgastada laboralmente o que está desgastado laboralmente. Pero lo que tú dices es muy interesante porque creo que se dieron cuenta en algún momento, pero que ya se acostumbran. O sea, dices, sí, es que ya padezco gastritis, colitis, o sea, todas las itis, pero ya tomo tales y cuales medicamentos. O sea, como no ir a la causa raíz del problema, sino más bien ya la automedicación o otro tipo de paliativos que no van a ir a resolver la situación, ¿no? Y aquí me gustaría solamente agregar, desde el punto de vista como profesional de la salud mental, sí, creo que la vida hay que vivirla de la mejor forma posible y no de la forma más dopada posible. Claro. Y a veces la opción es decir, hola, ¿cómo estás? Pues bien, con estrés como diario, lo normal. Ajá. El estrés no es normal. Claro. Tendrá que suceder en algunos momentos de la vida, seguramente ¿cierto? Por las demandas externas, pero pues imagínate es como un estar alerta todo el tiempo, como estar esperando un peligro todo el tiempo, pues es someter a nuestro cuerpo a niveles pues muy, muy rudos, muy poco sanos, ¿no? El cuerpo no es una máquina y si lo fuera, llegaría a un punto en que ya no funcionaría. Aquí el problema es que el cuerpo no es una máquina y a veces tiende a aguantar más de lo que sería lo recomendable. Y nosotros lo forzamos mucho, muchas veces. Claro. Bueno, muy bien, pues estamos aquí en su programa Con Visión el día de hoy, un experto platicándonos del desgaste laboral, porque es un tema que la verdad a veces no nos gusta tocarlo porque decimos, ay, no, yo no lo vivo, yo no padezco, pero en realidad si nos metemos a investigar bien, a analizar qué sucede con nuestro cuerpo, creo que muchas personas de las que trabajamos tenemos algunos síntomas de los que Memo nos va a decir a continuación, ¿no? O sea, unos síntomas que nos dicen que pues que hay estrés y que puede haber formas distintas de poder manejarlo, ¿no? Cierto. ¿Cómo me doy cuenta que tengo ese desgaste o que ya voy iniciando en etapas tempranas? Los humanos o las personas en general, normalmente lo primero que vamos a detectar es la parte emocional. Uh-huh. Sin embargo, la vamos a dejar de lado. ¿A qué me refiero con la parte emocional? Primeramente, distanciarme de las personas, distanciarme de mis sentimientos, sentirme triste pero ignorarlo, sentirme enojado y explotarlo o reprimirlo. Entonces, sentimientos como mucho estrés, mucha tristeza, mucho enojo, son como los primeros síntomas que vamos a detectar. Sin embargo, por la misma dinámica del desgaste laboral que es necesario hacer y no sentir o no ser,
vamos a empezar a dejarlo de lado. Entonces, si yo me siento triste, enojado, no le voy a poner mucha atención. Después viene como esta parte más conductual. Vamos a empezar a faltar al trabajo, hacerlo sin ganas, tratar mal a las personas, hacer las cosas mal. Sin embargo, todavía ahí no le vamos a poner atención. Uh-huh. Y vamos a llegar como al último punto. El último punto es el fisiológico. Ya cuando me duele, es cuando voy a empezar a hacer algo. Y empezamos con la parte más superficial, los itis, tú decías. Ajá. Entonces me duele la cabeza, me duele la garganta, no sé, se me inflamaron los ojos, la nariz, el estómago, estreñimiento, opresión en el pecho es común también. Uh-huh. Y entonces ya cuando estamos en el punto de dolor, queremos buscar ayuda. Llegamos al médico, nos da medicamentos, nos sentimos mejor. Y la recomendación del médico es, creo que es necesario que le baje a la carga, ya no haga tanta chamba, claro. Acuda a un psicólogo. Sí. ¿Y qué vamos a tender a hacer? A no hacerlo. Y es de nuevo esta misma dinámica de evitación, como lo siento, lo evito y hasta que me duela hago algo. Claro. Pero llega un punto en que no es sostenible eso, es insostenible. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar después de una breve pausa con este tema de desgaste laboral. Continuamos. Materializar con visión. En Radio Mujer estamos emprendiendo. Continuamos en el 1040. Bien, continuamos aquí con su programa Con Visión. El día de hoy el tema desgaste laboral. Tenemos un experto, un psicólogo organizacional que ha tenido oportunidad de ver estos temas en diferentes organizaciones. También un consultor, Guillermo Vázquez Infante, ¿verdad? Cierto. Muy bien, Memo. Bueno, fíjate que en este espacio me gustaría que habláramos del impacto que tiene este desgaste laboral en las organizaciones. Me voy a permitir leer algunos de los mensajes que ya nos están enviando nuestros radioescuchas, ¿no? Enrique Sánchez, que es un radioescucha que nos sigue mucho, dice, si somos el país que más trabaja y que menos produce, ¿a qué creen que se debe? Bueno, ahí algo que es muy cierto es que la cultura, vamos a hablar un poco de la cultura latina tiende mucho a querer agradar al otro. Ajá. Nos consideran una cultura muy cálida, pero somos cálida porque tendemos a agradar al otro. Sí. Entonces, dentro de esta misma lógica, parecería que no, pero impacta dentro del trabajo. Sí, somos de los que producen más, pero necesariamente estaremos produciendo adecuadamente. No me refiero al hecho de generar como una evaluación de nuestra calidad de trabajo, sino más bien al hecho de que entre más desgastados estamos y somos una cultura ya desgastada, somos una cultura quemada, llegamos a ya no producir lo que nosotros quisiéramos producir. Y entonces tendemos a quedarnos como con esta satisfacción de... pues solamente me pagan por tanto y ya no pido más porque no me lo merezco. Y entonces es como una cuestión muy cultural, ¿sabes? Es una situación algo complicada, pero el mexicano y el latino en general tendemos a trabajar mucho, pero a pedir poco, porque también no tendemos como a valorar muy bien nuestro trabajo. Y cuando lo valoramos, queremos sobresatisfacer y no nos creemos que tenemos las capacidades. Sí, fíjate, Memo y también Enrique, que en una ocasión hicimos un diagnóstico en una compañía y entonces resulta que en esa compañía tenían una situación en donde la gente trabajaba muchísimo tiempo, trabajaba 14, a veces hasta 16 horas diarias, ¿no? Y entonces nos metimos a ver si era de procesos, o sea, qué era lo que sucedía, por qué la gente laboraba tanto tiempo. Pero me voy a permitir contar una breve anécdota en donde me cuenta una persona y me dice que en una ocasión la oficina de su jefe estaba en una esquinita y con esta situación que dices que tendemos como a querer agradar. Entonces estaban los compañeros así como en los cubículos diciendo, ay, ¿quién va y le dice al jefe que pues que ya nos queremos ir, ¿no? Porque él no se ha ido. Está su luz prendida y pues ni modo que le digamos que ya nos vamos, va a pensar que no queremos trabajar en equipo o que no tenemos compromiso. Bueno, pues resulta que finalmente va uno y se anima para ir a decirle que pues ya se tenía que retirar y encuentra la oficina vacía. Lo que sucedió ahí es que el jefe se le olvidó apagar la luz y los colaboradores ya estaban todos tensionados. ¿Quién le va a decir? O sea, como esta cultura no siempre de ir y dar al máximo en las horas que
que sean las razonables o las mínimas, sino que no vayan a decir que no trabajo o que me voy antes, ¿no? Fíjate que eso me conecta con un tema. Hay estudios que hablan de que no es necesario trabajar tanto, sino trabajar bien, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, hay estudios que hablan, que se han puesto como en experiencia con algunas organizaciones, de 4 y 6 horas de trabajo. Y entonces se dieron cuenta que aquellas personas que trabajan un poco menos lo hacen de una mejor manera. Y hay, por ejemplo, empresas que tienden a extender mucho el horario laboral, pero pues es que la capacidad a nivel mental va decreciendo conforme el tiempo. No me refiero a la edad, sino que después de unas de 8 o 10 horas de estar trabajando, ya no se puede, ya no es lo mismo. Y entonces trabajar menos, pero trabajar mejor nos da mejores índices de productividad. Ok, muy bien. Tenemos también, Carolina Mendoza nos hace un comentario, dice que en su trabajo, tiene una jefa que no está al pendiente de sus empleados. Dice, si tienen que decirle ellos algo, tiene que ser por WhatsApp, ya que siempre está ocupada y esta situación en lo personal a ella le desgasta. Dice, cuando hay juntas a veces les llama la atención muy golpeado y todos están, todos estemos a la hora que ella quiera. Me siento cansada, dice que en muchas ocasiones es mejor que la jefa no esté presente. ¿Qué opinas, Memo? Pues yo opino que la jefa de la cual están hablando pues ya está desgastada y sí podríamos hablar sobre un síndrome de burnout, sobre todo por esta impersonalidad que está manejando. Pero aquí hay algo más curioso. Jefes desgastados generan, como bien lo dijo Carolina, ¿verdad? Sí. Como bien lo dijo Carolina, colaboradores desgastados. Sí. Y entonces parecería que no, pero es una gran área de oportunidad, porque ahí estamos viendo entonces que si las cabecillas dentro de una organización sienten este desgaste y lo normalizan y después lo reaccionan hacia los colaboradores, los colaboradores lo van a empezar también a normalizar. A padecer. Es como en el caso de los papás, cuando son papás muy ansiosos o son papás con un manejo de emociones así muy explosivo, como tú lo decías. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Que luego después ves al hijo y dices, ay no, o sea, ese niño cómo es que le sale eso, pues es que lo está viviendo del entorno, ¿no? Del entorno familiar. Lo mismo sucede en el entorno laboral. Somos seres sociales totalmente y aprendemos de lo que vemos. Y muchas veces si nosotros vemos que esa es la forma de relacionarnos en el trabajo, vamos a empezar a hacerlo en forma de escalera, desde la cabeza hasta el último eslabón. Y esto va a patologizar a la organización. Y lo que menos queremos son organizaciones pues así como enfermas. Claro, porque eso no suma, no ayuda. Muy bien, Memo, ¿qué impacto tenemos en las organizaciones? ¿Por qué voltear a ver este tema de desgaste laboral ahora que estamos aquí planteando en este programa con visión, técnicas, herramientas, casos que ayuden a los emprendedores a poder emprender de una manera más exitosa? Muy bien. Primeramente, la primera palabra que quiero decir es productividad. Uh-huh. La productividad se ve mermada cuando existen colaboradores, empleados, jefes, líderes que llegan a tener índices de desgaste laboral marcado. El trabajo se empieza a hacer por hacerse y no realmente porque se quiere. Se empieza a contagiar esta sensación de disgusto, se empiezan a generar alianzas en contra de la organización. Es decir, yo aún cuando estoy trabajando en una organización y es la que me provee tal vez de recursos para yo poder vivir, sí, me voy en contra de. Y entonces eso no es positivo porque es como si yo... boicotear, o sea... Sí, me estoy boicoteando. De donde está sacando una fuente de ingreso, ¿no? Exacto. Y entonces la productividad se ve mermada, empieza a haber menos calidad en el producto. Hay unos estudios que hablan de que quien primero lo va a resentir es el cliente. Y cliente hablemos no solamente de aquel que compra algún producto, sino también el que compra algún servicio, el que está en contacto con algún tipo de profesionista. No solamente le pasa a empresas, sino a profesionales de la educación, de la salud, en general. Y entonces el cliente se va a ver insatisfecho. ¿Qué pasa con clientes insatisfechos? Pues se van o buscan otras opciones. ¿Qué pasa con eso? Pues menos ingresos y en pocas palabras, pues la productividad se va para abajo. Creo que es como el punto más importante. Y el segundo punto que creo que es igual de importante es que la calidad de vida se ve mermada. Porque si nosotros vivimos con muchísima ansiedad, muchísimo estrés y con estos rasgos de desgaste laboral, lo que va a pasar entonces es que vamos a tener consecuencias a nivel salud, tanto mental como física. Y ustedes dicen, pues medicamentos, ir a terapia, pero no, a veces es mucho más que eso. Es volver a comprometerte con algo que no necesariamente tendría que haber pasado. Y aquí por lo que apostamos es por la prevención, que no suceda. Claro.
Muy bien, y si lo que tú dices, si sin clientes, pues no hay negocio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuidar estos elementos, porque teniendo gente desgastada, atendiendo a clientes, pues imagínate, ¿no? No va a querer dar un extra, ni tampoco va a querer anticiparse a las necesidades, porque va a decir, no, ay, ya con eso, ya. A veces hasta los ven a los clientes como una carga, ¿no? Muy bien, Memo, estamos aquí con este programa de Convisión, dice Rocío Peña. Betty, Memo, ¿existen técnicas, rutas que nos puedan evitar llegar a esto para no somatizarlo? Dice, porque lo he vivido, muchas gracias. Sí, regresando del corte, aquí nuestro experto nos va a platicar, sobre todo, Memo, nos gustaría que a nuestros radioescuchas les quedaran esas recomendaciones, ¿no? Esos elementos que nos pueden ayudar para que lo vivamos de una manera, porque el estrés no se va a acabar, ni la presión se va a acabar. Lo que sí puede cambiar es la forma en que enfrentamos ese estrés y la forma en que ganamos calidad de vida e involucramos a otros para que nuestro negocio sea un trampolín para crecer y no una trampa en la cual ya a los 50 años pues ya estoy enfermo porque no lo he podido manejar. Y ya no estoy disfrutando. Así es, y no lo estoy disfrutando. Bueno, muy bien. Tenemos aquí un comentario, si quieres alcanzamos a leerlo. Dice, buenas tardes, yo me salí de trabajar hace un año porque me sentí sobrecargada. Soy contadora y dice, después de 6 meses me hicieron responsable de la parte administrativa, contable, fiscal y recursos humanos y me enfermé de la rodilla, tenía un desgaste y decidí salirme. Qué lamentable. La verdad es que estas historias son más comunes de las que creemos. Lamento escuchar eso, pero la verdad es que tal vez si comentabas, viendo como ciertas técnicas para organizar tiempo, ansiedad, etcétera, podemos manejarlo un poquito más. Sí, y como que esto es muy común, aquí como nos comparten, ¿verdad? Dice que ya entró con un puesto, entonces ya después ya le dijeron, te encargas del área administrativa, contable, fiscal y recursos humanos, o sea, como que dices, bueno, lo estamos saturando ya de entrada organizacionalmente, estamos saturando a la persona. Y también saber cuándo decir que no. Claro, eso también es muy importante. Bueno, muy bien. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para mensajes vía WhatsApp 33 10 19 07 12. Estamos aquí con Guillermo Vázquez Infante, un psicólogo especializado en desgaste laboral. Continuamos con sus recomendaciones para prevenirlo o padecerlo al menos de una manera más tenue. Muchas gracias. Continuamos. Regresamos al 1040 Radio Mujer, con visión, un programa para emprendedores. Muy bien, continuamos entonces aquí en su programa Con Visión. Estamos con el psicólogo Guillermo Vázquez Infante. Nos va a platicar de algunas recomendaciones que nos pueden ayudar para prevenir este desgaste laboral. Y me voy a permitir leer un comentario que nos hace Evangelina Flores. Dice que en su trabajo le cambiaron al supervisor y que le daba más empleo que no le correspondía. Dice que tenía también mucho estrés y aquí lo que me llama la atención del comentario, dice, terminaron por correrme y ahora sigo bajo tratamiento psiquiátrico. Qué complicado, eso es a lo que me refería con que a veces el regreso no va a ser tan sencillo. Tenemos conocimiento de que muchas personas llegan a padecimientos psiquiátricos, algún tipo de trastorno mental debido a un mal manejo del estrés laboral. Algo que tú comentabas es que el estrés, la ansiedad no se va a acabar. Yo le agregaría que tampoco el trabajo se va a acabar. Claro. Hay culturas, voy a permitir decirlo, pero primermundistas, que a veces es, pues, mi horario es hasta esta hora y hasta esta hora pues termino y el trabajo va a continuar, y entonces a veces es sano decir hasta aquí y continuarlo después. Habrá algunos días, por supuesto, que tengo que hacer una entrega, es final de mes, cierre, etcétera, y sí, en esos puntos se vale, pero diario, constantemente llega a ser tan desgastante y le puede pasar lo mismo que le pasó a nuestra radio escucha. Evangelina. Fíjate, Memo, que algo que nos sucede a los emprendedores es que no tenemos jefe, ¿no? O sea, nosotros somos el jefe.
Sin embargo, poner esos límites también va a ser muy importante. O sea, ya no tienes ese externo que te diga, te vas hasta tales horas, pero a veces la parte interna es la que tiene que también tomar como normas y decir, a ver, ok, ya no contesto llamadas a partir de tales horas. Cierto. No, mis espacios de los domingos son para la familia, no el sábado por la tarde no voy a trabajar en esto y en esto. Como que sí es importante establecer también esos lineamientos internos, porque si no, imagínate, contesta uno hasta medianoche, cualquier hora, y entonces como que no te desconectas, ¿no? Sí, yo también tengo la experiencia. Yo tengo mi consultorio particular, sí. Y entonces llegó un punto en que estaba dando consulta a las 10 de la noche y entonces ya me puse como meta a mí mismo solamente horarios fijos. Me gustaría ver si podríamos hablar un poquito sobre estas recomendaciones. Sí, claro. Ok, estas recomendaciones que yo les traigo como para manejar un poco esta situación de desgaste o prevenir el llegar, que sería Ajá. como aún mejor, son 6. A ver. Entonces la primera es realizar actividades que te relajen. El gimnasio, yoga, meditación, el spinning, no sé, el zumba, cualquier cosa. El caminar, ¿verdad? Caminar en un parque, pero que genere relajación. Si a ti Sí. te relaja ir a escuchar música y bailar con todo volumen, ok, perfecto. Si a ti te relaja ir a caminar al parque y escuchar, no sé, el sonido de las hojas, también está válido, pero algo que te relaje a ti. Muy bien. Lo segundo, organizar tiempos y respetarlos. Tú decías, a veces los que trabajamos de forma independiente no llegamos ni siquiera a respetar nuestros propios tiempos, pero respetarlos. Si yo digo, trabajo hasta las 8 o 9, hasta esa hora. El trabajo, insisto, no se va a terminar, pero lo podemos continuar más descansados. Claro. Siguiente, delegar actividades. Si yo tengo la oportunidad de delegar actividades, hacerlo. No querer ser un Superman o una Mujer Maravilla y querer hacerlo todo y salvar al mundo. Claro. Podemos pedir ayuda, levantar la mano es esencial. Y ese es el siguiente punto, buscar apoyo, levantar la mano, no quererlo hacer yo todo, no solamente delegar, sino saber en qué punto decir, no somos todólogos, no lo sabemos todo, no vamos a ser omnisapientes. Entonces, ser también humildes con esta parte hacia nosotros. Motivarnos constantemente, autorrecompensarnos. Hoy lo hice bien, me merezco ir a tomarme un café, escuchar una buena música o leer un buen libro. Hoy lo hice bien, me merezco una salida con mis amigos, platicar con ellos. Hoy lo hice bien, no sé, llego y lo comento con mi familia para que también me halaguen y vemos una película, se me afigura, algo así. Y por último, que creo que es el más importante, revisar que estemos en el trabajo adecuado. A veces no nos gusta nuestro trabajo y seguimos ahí porque creemos que la necesidad va a premiar o que no podemos hacer nada más. La realidad es que todos somos muy capaces de hacer muchas cosas. Si algo no nos gusta, aunque probablemente nos sintamos presionados a continuarlo, si no nos gusta, pues buscar otras opciones. O dentro de ese trabajo que tenemos, buscar la opción más placentera. Es decir, no cambiar la realidad, pero sí cambiar la percepción propia. Muy bien, excelente. Me voy a permitir resumirlos, Memo. Una actividad que te relaje, organizar los tiempos, delegar la actividad y ahí contar con un equipo de trabajo formado, entrenado, te va a permitir delegar, buscar apoyo, atreverse a decir no, porque eso también suma, ¿no? A veces, ¿cuántas veces llega alguien y, oye, apóyame, es que este fin de semana hay una colecta de no sé qué y necesitamos voluntarios? Y tú estás full, o sea, ya estás desgastado, entonces atreverte a decir, no, en esta ocasión no puedo, en esta ocasión, y no va a pasar nada, o sea, nadie te va a dejar de querer por eso, ¿no? Una vez que digas que no significa que él no sea perpetuo. Así es. Bien, algo que me gustó, esto de el autorrecompensarnos. Difícilmente, yo sé que muchos de nuestros radioescuchas estarán de acuerdo conmigo, difícilmente alguien puede saber el esfuerzo que tú estás haciendo por emprender. Difícilmente alguien puede saber a la hora que tú te levantas, a la hora que tú te duermes, todo lo que tú haces para poder desempeñar tu labor. Entonces, no esperemos el reconocimiento externo, dátelo tú mismo, ¿no? Porque tú sabes lo que estás viviendo. Y en dado caso que ya seas experto en darte autorreconocimiento, también buscarlo es válido. Claro. Es decir, decirle a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mis amigos, decirle, oye, me está yendo muy bien en el trabajo, no sé, esta vez tuve este logro, ¿qué te parece? Sí. Te aseguro que si es una persona que te estima y te quiere, te va a decir por lo menos muchas felicidades, claro, y te va a apoyar en esa decisión. La verdad es que
en esta situación el poder buscar estrategias de autorrecompensa, buscar el apoyo social, delegar, decir que no, va a ser lo más adecuado. Y también otras 2 cositas que podemos hacer, por ejemplo, en la oficina. Una es, cuando ya nos sintamos cansados, a identificarlo, dejar a un lado la computadora, a un lado el trabajo y darnos 5 minutos para estar con nosotros mismos y no necesariamente seguir haciendo. 5 minutos no va a pasar absolutamente nada. Respirar profundamente, aguantar un poco la respiración, sacarla lentamente. Hacer esto unas 5 veces nos va a ayudar a sentirnos un poco más relajados. Levantarnos, ir a darle una vuelta a la oficina, también nos va a ayudar. Algunas de las empresas que mayor éxito tienen son aquellas empresas que tienen un... no sé muy bien cómo se llama, creo que es como un área de descanso. Son áreas de descanso, pero tienen como un nombre en inglés, como rest series o algo así, no sé muy bien cómo se llaman, pero son áreas donde está totalmente silencio, tienen sillones, libros, juegos para distraer la mente y tienen tienen muy buena producción. Así es, el miércoles Rafael Casillas nos va a platicar un poco de eso, Memo. Y el paso 6 que nos dice es revisar que estemos en el trabajo adecuado. La vida es tan corta como para dedicarlo en algo que no nos gusta. Que no nos gusta, sí. Exacto. Qué padre, mira, tenemos también otros comentarios, me voy a permitir leerlo antes de que cerremos. Dice, trabajé 12 años, los últimos 3 años fueron estresantes, sobre todo porque llegó un jefe en ese tiempo que me catalogó como que no daba una y que todos los errores eran míos. Ese estrés me dejó mi enfermedad en el estómago y que no mejora. Gracias, buen programa. ¿Qué le recomiendas a nuestro radioescucha? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice... Lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Ajá. No necesariamente cuando tengamos un jefe que sea pues un poco hostil con nosotros, significa que realmente lo estemos haciendo mal. Si nosotros estamos percibiendo que estamos dando un buen trabajo y un buen esfuerzo, tendríamos que empezar a ser inclusive un poco empáticos con el otro y ver que el otro también está pasando por una situación complicada. Tratar de hacerle llegar la ayuda es algo válido y es algo humano. Entonces, aquí lo primero es no personalizarlo como real, no generar una realidad a partir del comentario del otro, porque el otro puede decir muchas cosas y unas pueden ser ciertas, pero a veces aquellas que son como más hirientes no necesariamente son la realidad. Y por eso digo, lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Veíamos con otros de nuestros radioescuchas que pues llegábamos a notar estos síntomas como de desgaste y que les empezaban a impactar a ellos mismos. Sí. Ahí la situación es que no es necesariamente nosotros, sino pues la otra persona o a veces un poco más arriba la organización. Tendríamos que ver, claro, a ver nuestras propias acciones. Sin embargo, cuando ya hicimos un proceso de introspección y nos dimos cuenta pues que no hay nada de este lado, tal vez ofrecer una mano amiga no estaría de mal. A veces lo que necesitan las personas es que les brinden ayuda y estas expresiones como de enojo, irritabilidad o de querer atribuirle al otro alguna situación, hablan más de una llamada de ayuda que necesariamente de una situación de incapacidad. Sí, o de algo personal, ¿verdad? Cierto. A veces he encontrado yo mucha gente a nivel de dirección en donde están sumamente estresados y a veces el colaborador que lo sabe manejar de manera buena le dice, oye jefe, la verdad es que te he notado que los últimos días has estado como un poco irritable, te veo cansado, ¿te puedo ayudar en algo? Y entonces le baja toda la defensa, las cortinas, y entonces le dice, aquí están mis manos, yo te puedo ayudar, estoy colaborando contigo. Y creo que en esa relación se puede dar mucho más que el tomármelo personal y saber y decir, es que ya la trae conmigo, no le gusta mi trabajo, cosas de estas, ¿no? El que se enoja pierde, y cambiar un poco el chip de estar a la defensiva o de me están lastimando a te brindo una mano ayuda va a facilitar mucho las cosas. Muy bien, Memo Vázquez Infante, ¿cómo te pueden localizar nuestros radioescuchas si alguien quiere contactarte? Pues a mi teléfono particular, que es el que utilizo tanto para consulta como de forma personal. ¿Sí? Mi celular es 33 15 28 88 06, lo repito, 33 15 28 88 06, o me pueden mandar un correo a memo b chiquita az
V-A-Z-I-N-F, es una contracción de Vázquez Infante, Memo V-A-Z-I-N-F @gmail.com. También tengo mi página de Facebook, Psicólogo Guillermo, me pueden buscar en Facebook, /Psicólogo Guillermo, y seguido ahí también subo cositas interesantes. Muy bien, pues muchas gracias, Memo, yo te felicito porque eres un joven muy inteligente y muy preparado. Nos gustaría volverte a invitar en otra ocasión. Muchísimas gracias y claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Continuamos, nos vamos a escuchar el próximo, mañana se graba. Información bilateral sin fronteras. México-Estados Unidos. Canal Continental de Noticias. Candidato a la gubernatura por Movimiento